Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en vivo en El Timón, como todos los martes a las 10 de la noche. Mi nombre es Willy Cohen y estoy con la señora Cecilia Bufflé. Señora, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Florecieron bien? Los brotes verdes? Están todos entusiasmados hoy con los datos que dio el INDEC hace un ratito. Volvimos, mi querida Cecilia. Volvió la economía. Volvió la economía de la mano del dólar. También. Del problema, naturalmente, que está ocurriendo en Brasil. Una semana súper interesante porque este doblete brasileño, que es Temer y Odebrecht, ¿no es cierto? Exactamente. Está generando, bueno, expectativa en la oposición, internas en el oficialismo, internas también que hay en la oposición. Y la economía, bueno, hasta este susto de Brasil, que no sabemos muy bien cuánto va a durar, venía un poco mejor, ¿no es cierto? Algunos datos interesantes. Sí, absolutamente. Hoy se conoció el dato del EMA, el indicador mensual de la actividad económica del INDEC, con el dato de marzo. Claro, es una foto que nos queda vieja, pero que muestra que el primer trimestre del año la economía creció con un crecimiento tibio, muy tibio, pero termina con 3 trimestres acumulados de crecimiento y logra pasar de alguna manera el nivel del 2015, ¿no? Logra dejar atrás esa caída. Ahora hay que ver cuánto impacta la situación de Brasil en esta recuperación de la actividad de la economía y sobre todo de la economía real, ¿no? Y obviamente que la noticia de Brasil, tanto la de Temer, que ha generado este movimiento y este temblorcito financiero, y naturalmente la suba del dólar, la cuestión de Odebrecht, bueno, en alguna medida ha generado algún entusiasmo en la oposición, porque algunos creen que el camino no va a ser tan fácil para el gobierno de aquí a octubre, pero para eso está el señor Alberto Valdés, el Beto. Para explicárnoslo. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Beto? Profe? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Y qué pasa? Un efecto, digamos, caipiriña recargado. Y de alguna manera sí, dos cisnes negros es la pregunta que se hace en el mundo político, más obviamente por la crisis de Brasil. Entre los brotes verdes que recién hacían referencia a ustedes, recordemos que el consumo continúa relativamente caído. Es más, lo que ha trascendido de lo que va de mayo parece ser una continuidad de abril en lo que tiene que ver con demanda de alimentos, ¿no? Lo comentábamos también el mes pasado, que había mucha expectativa de lo que fuera a ocurrir en el quinto mes del año. También están las paritarias, recordemos, hay mucha expectativa, fundamentalmente por el cierre de la negociación salarial de la Unión Obrera Metalúrgica, que está muy dura, y que evidentemente el margen de negociación está complicado. Hoy cerró Sanidad, otro gremio importante, de uno de los triunviros de la CGT, de Daer y de Carlos Hueso Campo, 23% con cláusula gatillo, y la gran paritaria de todas, camioneros, ¿no? Hugo Moyano, dedicado más al fútbol, lo dejó a Pablo Moyano, que está muy duro y siempre sabemos que marca una tendencia realmente importante, ¿no? En materia de empleo hubo algunas novedades interesantes, también mirando la economía hasta este lío con Brasil, que no sabemos mucho cómo va a durar, ¿no es cierto? Tenemos algunos cuadros para mirar. Fíjense, la fuente es el JP Morgan. Es un informe que recorrió, es un informe de uno de los bancos de inversión obviamente más influyentes, está incluido en el último informe del JP Morgan, lo que ha sido la recuperación del empleo, y ahí se ve medio chiquito, pero digamos la columna que está coloreada es un poco, bueno, obviamente el último, ¿no es cierto?, el primer trimestre del 2017, donde salvo el caso de la industria manufacturera, que obviamente está con problemas de competitividad, de dólar barato, de muchos impuestos, etcétera, el resto de los rubros, fíjense, construcción, por ejemplo, por supuesto, todo en el margen, fíjense que todo es 0, salvo el caso de construcción, todo es muy poquito, pero la mayoría de los rubros muestra una recuperación en el empleo en el primer trimestre, ¿no es cierto? Sí, y hay un dato ahí con el que se entusiasma el gobierno, que es que el dato que tiene la AFIP sobre la cantidad de asalariados que hicieron aportes, sobre los que se hicieron aportes patronales, ¿no? Claro. En marzo da unos 38.000 puestos de trabajo más
que en marzo del año anterior. ¿Qué pasa con eso? Es de alguna manera la posibilidad de ver que es el primer mes donde se quiebra y se crece el empleo privado asalariado. Hasta ahora el gobierno repetía que el empleo venía creciendo desde agosto del año pasado, pero lo que crecía eran los monotributistas. El cuestionamiento era si ese empleo en realidad no era traslado de alguien que se había quedado sin su puesto de trabajo en blanco en una empresa y se independizaba y trataba de subsistir con el monotributo. Bueno, marzo aparentemente da un número positivo y también da, de alguna manera, en ese dato de la AFIP, un número positivo en la industria, donde quiebra contra el mes anterior. Hay 5.000 puestos de trabajo más que en febrero y ese es un dato en el que cambia la tendencia porque la industria todavía está muy abajo del empleo que tenía en el 2015, sin embargo, dejó de caer, que era algo que no pasaba. Bueno, ya vamos a volver a la economía. Hoy viene José Luis Espert sobre el final del programa, nada menos, y además está el ministro de Cultura. Pablo Abeluto. Pablo Abeluto, así que tenemos un ministro con el que vamos a hablar de cultura, pero también de política. También de política, porque nosotros de cultura tampoco entendemos mucho, salvo la señora que ha estado hoy en Arte Va. Vengo de Arte como Va. Corresponde, muy bien. Sí. Bueno, pero decíamos que el doblete brasileño tiene el caso Odebrecht, que ha generado, digamos, bueno, la Carrió desatada, digamos, sospechas para todos y todas, mucha gente sospechada en Argentina. Y bueno, y el gobierno que un poco, me pareció como un poco tímido al principio, y después tuvo que salir a decir, no, nosotros no protegemos a nadie y que se conozca toda la verdad. Beto, ¿qué está pasando con el caso Odebrecht? ¿Quiénes serían los ganadores y perdedores aquí? ¿Y cómo lo ves de alguna manera? ¿Qué es lo que se viene acá? Hasta el momento el gran ganador es Julio De Vido. Mirá. ¿Por qué? Porque, como viene denunciando Elisa Carrió, es el garante de los códigos de la ormentá en la clase política y en el mundo empresario. Eso es lo que está denunciando claramente la jefa de la coalición cívica, y eso generó un revuelo importante dentro del gobierno, que vos fíjate que previo a que ayer estuviera en TN, Carrió, en el programa de Joaquín Morales Solá, tuiteó el ministro de Justicia, Germán Garabano, planteando que se iba a firmar un acuerdo por culpa de cierta actitud lenta de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, un acuerdo entre la Oficina Anticorrupción y la empresa constructora brasilera. Recordemos que la Oficina Anticorrupción forma parte del Poder Ejecutivo, no cayó muy bien en tribunales, pero el problema es que acá tenemos peleas cruzadas y a su vez complicidades cruzadas entre, según dice Carrió, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Sí, la Carrió aprovecha. Todo Comodoro Pi. La Carrió aprovecha para pegarle a todo. Ayer también lo hacía responsable a Lorenzetti de lo de Odebrecht. Digamos, sí. No, pero una Carrió enojada, ¿no, Beto? Una Carrió enojada que mostraba hasta distancia con Macri. ¿Qué se sabe? El señor Macri o el presidente Macri dejó de llamarlo Mauricio al presidente Carrió ayer, ¿no? Ese juego en el que hace. Porque incluso, como bien decía Cecilia, habla del presidente Macri, pero después destacó la audacia del jefe de Estado por el anuncio del ministro Garabano diciendo está dispuesto Macri a entregar hasta a sus familiares. Incluso lo vinculó a Franco Macri con Julio De Vido. Es decir, más que todo está metiendo presión y cuando le pega a Lorenzetti ya va mucho más allá de la mala onda entre el presidente de la Corte y Lilita. Es una forma de pegarle al gobierno. Ahora, porque ¿quién el le gobierno hace nunca daño? la acompañó en esta ¿A quién le cuestión? hace daño esto en términos de la campaña electoral? Porque Cristina dice que es Macri el que frena lo de Odebrecht por Calcaterra. Y obviamente el gobierno dice que el que frena lo de Odebrecht es Gil Carbó, porque salta todo el kirchnerismo, que es el que le firmó los contratos a Odebrecht. Como siempre, Willy, que lo decimos eternamente, la verdad está a mitad de camino. Todos tienen un poquito de verdad. Evidentemente. Y cada uno lleva agua para su molino. Por eso. Acá caen gobernadores, caen intendentes. Todos los que gestionaron en los últimos 12 años o tuvieron alguna responsabilidad de gestión están lamentablemente bajo sospecha. No es que querramos generalizar, pero como, insisto, como hay códigos de ormentá y no se los puede tocar a debido por el momento, entonces quedó claramente reflejado en Sueños Compartidos, donde en definitiva van todos procesados, menos quién, menos don Julio.
Sí. Bueno, ¿qué más de la economía, señora? Tenemos muchos cuadros también. Tenemos algunos cuadros para mostrar un poco los datos que tienen que ver con este crecimiento o esta recuperación del primer trimestre que entusiasma al gobierno. ¿De dónde se apoya? ¿De dónde viene ese crecimiento? Bueno, construcción, agro y energía. Si vos mirás, fíjate, las industrias metálicas básicas crecen casi 17%, ahora tenés el resto de los colores rojos. Claro, tenés un sector dinamizando, empujando y muy vinculado a la construcción y a la obra pública, y el resto de los sectores bastante atrás. Los textiles, uno de los sectores que más reclamos ha hecho. Lo que no se puede comprar en Chile va para arriba. Claro, exactamente. Exacto. Lo que se puede ir a comprar afuera o lo que se puede importar sigue muy complicado. Y mirá por qué digo energía, agro, dos sectores que tienen precio, tienen negocio, tienen rentabilidad y están reactivándose, y el otro la construcción, de la mano de la obra pública, de la mano del gasto del Estado fundamentalmente, de la billetera del Estado. Tenemos otra placa para ver de eso. Tenés un aumento del 17% de la inversión pública en la ejecución solamente en la primera parte del año, y un crecimiento récord de ese número, ¿no? La apuesta a el voto de el pavimento de la cloaca y de la obra pública es muy fuerte y se ve de manera muy contundente en esos números, ¿no? Ahora, en alguna medida, recién hablábamos de todo el terremoto que genera Odebrecht, la dominancia de la doctora Carrió, pero, digamos, en el oficialismo, en alguna medida, el gobierno ha tenido buenas encuestas. En general se dice que las chances, digamos, no son malas. 50% le da poliarquía, 60% le da isonomía a Macri. ¿Cómo sigue la interna ahora en la oposición? Hablamos un poco del oficialismo, de esta historia de la Carrió. Ahora, ¿qué pasa en el peronismo? ¿Qué está pasando con Cristina, los intendentes? Contanos un poquito, Beto, ¿cuáles son las últimas novedades ahí? En primer lugar, me parece que lo que hay que destacar que evidentemente el oficialismo y el presidente Macri tienen el gran activo mirando el proceso electoral de agosto con las PASO y octubre, que es la interna del peronismo bonaerense. El peronismo en general sin conducción, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el más poderoso, el más exitoso, que, muchachos, está enfrentando la peor crisis en muchísimos años. De hecho, hoy hubo una reunión que concluyó hace un par de horas en el Instituto Patria, donde Cristina Fernández de Kirchner reunió 20 intendentes, estuvo La Matanza, que es importante, varios referentes del conurbano bonaerense, pero no estaban todos. Evidentemente, Cristina está teniendo problemas para conducir algo que no estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque hasta el 10 de diciembre de 2015, ¿qué hacía Cristina? Daba órdenes. Lógico. Ahora, conducir es otra cuestión, que en definitiva es ceder algo que ella no está muy acostumbrada. Entonces tenemos hoy una realidad que es los intendentes que se reunieron hoy en el Instituto Patria, con Ferraresi de Avellaneda, Magario de La Matanza, que puede llegar a ser candidata si finalmente no va Cristina, como dicen la mayoría de los rumores, el propio Mario Seco de Ensenada y otros referentes más agrupados detrás de lo que define a Cristina. Enfrente están los randacistas, que no son muchos intendentes, es Juanchi Zabaleta de Hurlingham, Gabriel Catopodis de San Martín. Eso es lo más fuerte que tiene hoy Randazzo. Y Bully Buca, que de Bolívar, pero que es un referente. Es Tinelli. Es Tinelli, claro, exactamente. Impacto mediático con altísimo. lo cual, no liguemos directamente a Tinelli con Randazzo, pero en política sabemos cómo son este tipo de cuestiones. Y quedan en el medio los no alineados. Se rompió el famoso Grupo Esmeralda. ¿Y quiénes son los no alineados? ¿Cuánto nos duró? Nos duró poco el Grupo Esmeralda. Y el verano. Claro. Era la renovación y se nos terminó en unos meses. Me gusta esto. Fue un amor de verano. El movimiento de intendentes no alineados. ¿Estos quiénes son, digamos? Ahí está a la cabeza el intendente Loma de Zamora, Martín Insaurralde, su vecino Mariano Cascallares de Almirante Brown. Los que pueden ir con uno o con otro. Distritos importantes. No, fundamentalmente, más que pueden ir con uno o con otro, lo que ellos están haciendo, se plantaron, por eso empezaron a tener protagonismo político, poniéndole límites a Cristina, a la Cámpora, pero también a Randazzo y al movimiento Evita. Dice, nosotros somos capanga, nosotros manejamos en nuestro distrito. Insaurralde termina una encuesta en estas últimas horas. En su distrito él tiene 65% de imagen positiva. Gana en las listas, él, sin ningún problema, en las listas, digamos,
municipales. Sí. Cristina está con 40 en Loma de Zamora y el gobierno está con 28. Pero volviendo al escenario general, evidentemente... Muy dividido el peronismo. Esta crisis es muy favorable, pero realmente muy favorable al oficialismo. Gobierno, claro. Pese a que todavía hoy hubo algún ruido, que Esteban Bullrich dijo que iba a ser candidato, pero se enojaron y le dijeron que lo desmintiera, lo mismo Facundo Manes. Nosotros creemos que el ministro de Educación igual va a ser el candidato, pero... Y que Manes también va a ser el candidato. Lo va a anunciar la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero digo, independientemente de eso, me parece que las oportunidades siguen siendo muy buenas para el oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y quizás hasta se presenta una chance para Sergio Massa. ¿Por qué? Porque en definitiva, ahora con el ruido de Brasil, la incertidumbre, qué pasa después de las elecciones, en el mundo financiero, en los que toman decisiones económicas, que invierten, también quieren ver qué oposición gana. Es decir, qué oposición va a quedar frente a un Macri ganador después de octubre, y no es una cuestión menor, no es lo mismo Massa que esta mezcla del peronismo, o que el peronismo pierda mal en la provincia de Buenos Aires y ganen los gobernadores racionales que ya están hablando de pacto de la Moncloa. Muy bien, señora, ¿qué tiene además de viajar? Te voy a contar viste que nos gusta en este programa la discusión sobre la baja de impuestos, la baja de precios, y acá es difícil todo. La ciudad de Buenos Aires bajó el impuesto a los ingresos brutos. Claro, para los créditos UBA. Sí. Los bancos habían ido a decirle al Banco Central, hay que bajar ese impuesto y nosotros podemos bajar la cuota 15%. ¿Qué pasó? Bajó ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires y los bancos dicen, y estamos viendo cómo es la cuenta, no sabemos muy bien cuánto. Está un poquito demorado el asunto, hay preocupación en la ciudad de Buenos Aires, que es la que se pierde la recaudación. Llamaron ya a la Casa de Gobierno, Gustavo Lopetegui dijo que se va a encargar personalmente del asunto y está siguiendo banco por banco a ver cuándo baja la cuota o no baja la cuota, pero... difícil, viste que los precios son inelásticos a la baja acá, ¿eh? Hoy el gobierno, qué complicado eso. Hoy el gobierno estuvo con el círculo rojo, ¿eh? Hoy fue recibida la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina, los capos empresarios de la Argentina, con Mario Quintana, Lopetegui, el ministro Ibarra y el ministro Duhovne. Exactamente. El círculo rojo en pleno. Con el ala progresista del gobierno. Con el ala progresista, efectivamente. A la izquierda, digamos. Los chismes más interesantes los tiene Beto Valdés. Como siempre, obviamente. Beto, querido, ¿qué se sabe? En primer lugar, aquellos que lo dan por muerto a Daniel Scioli, no lo aseguren, ¿eh? No lo aseguren porque quizás se viene la reconciliación. Ah, mira vos. Con fotos, el padre del año. El padre del año, con todo, con el babero, con todo preparado. Y atención, algunos decían que en Entre Ríos podía jugar Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. No lo van a sacrificar. No tiene candidato Cambiemos. Ha comenzado un fuerte lobby para convencer a quién. Si logran esta adquisición, mamita querida, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis María Echeverri. Entrerriano, claro. Entrerriano, exactamente. Y si él da el sí, sería un problema, evidentemente, para el peronismo que se está armando con Uribarri desde un lado, con Bordet, el gobernador, del otro, y hasta Busti también dando vueltas. Señora, nos vamos. Nos vamos, terminó el timón de esta semana. Volvemos el martes que viene a las 10 de la noche por el canal 26. Como todas las semanas, los esperamos dentro de 7 días.